La Revolución Francesa. ¿Cómo era antes? El reinado de Luis XIV consiguió hacer funcionar al país. Hizo que mejorara claramente su economía en un clima de paz. También aumentó mucho su población. Ese es un dato muy importante. Otro dato importante es que Luis XIV no distinguía entre ricos y pobres para formar parte de los ministros. Al morir Luis XIV, se quedó como monarca Luis XVI, quien se basaba en ejército, consejos, diplomacia y la burocracia. Su división social estaba en dos grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Entre los privilegiados estaban el clero y la nobleza, y los no privilegiados eran los campesinos, artesanos y burgueses, quienes formaban parte del 90% de la población. Los burgueses se enriquecían, pero no podían tomar decisiones políticas. En cuestión de economía, los latifundios eran explotados, estaban en manos del clero y la nobleza. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia, que empezó en Francia. Se inicia con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Napoleón Bonaparte en 1799. En Francia se llevó al final definitivo del feudalismo y el absolutismo, lo que dio a luz un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante en el país. Causas de la Revolución Francesa. Económica. La crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, y por la ayuda prestada a los colonos ingleses de Norteamérica en su lucha por la independencia. Las malas cosechas debidas a las desastrosas condiciones meteorológicas de 1788, la escasez de grano y el alto precio del pan contribuyeron en gran medida a aumentar la agitación reinante. La bajada de los precios de los vinos arruinaron a los pequeños vinateros de las regiones vinícolas. La ganadería se vio afectada. La sequía de 1785 afectó a los rebaños de corderos al tiempo que el ganado vacuno se veía afectado por frecuentes epizootias. El tratado comercial con Inglaterra perjudicó los intereses franceses. Francia se vio invadida por productos manufacturados ingleses. Las causas sociales de la Revolución Francesa se presentaron en la nobleza y el clero, que se estaban oponiendo a las reformas de tipo económico que se intentaron instaurar para manifestarse y éstas fracasaran. El fortalecimiento de la burguesía y su poder económico la empujó a reclamar algo que no estaban dispuestos a conceder como privilegiados. Esta inclinara a la burguesía hacia una revolución. Causas políticas ideológicas. Francia se encontraba gobernada por la monarquía absoluta, además de crear un malestar entre población por las desigualdades sociales que se veían y los privilegios que obtenían algunos pocos. El rey era quien decidía todo: qué libros leían, qué periódicos existían, los impuestos. Consecuencias de la Revolución Francesa. El fin de la monarquía absoluta, que en Francia, a pesar de restaurar la monarquía después de Napoleón, no duró mucho y tuvieron mucha presión los monarcas. La Revolución Francesa con el tiempo provocó que los reyes tuvieron que hacer una constitución para limitar su poder, y entre otros países que no ocurrió esto, acabaron rápidamente con la monarquía. El antiguo régimen. En la Revolución Francesa consiguió sus objetivos de instaurar las ideas de igualdad y de libertad, donde los sistemas de la aristocracia desaparecieron y dieron paso al sistema económico actual, el capitalismo. Comienzo de los derechos humanos. Los derechos de los que cada persona debía disfrutar según las ideas ilustradas comenzaron a aplicarse durante este movimiento revolucionario. Libertad, igualdad, fraternidad, que se convirtió en el tema de la Revolución Francesa. Sin embargo, debería pasar mucho tiempo más para que se consolidaran en la sociedad. De la democracia a Europa. Las asambleas que se crearon durante la Revolución Francesa permitieron la aparición de los primeros grupos políticos y la implicación del pueblo en la toma de decisiones de su país.
Sistema métrico decimal. El sistema métrico es una unidad de medida. En aquella época cada aldea utilizaba sus propias medidas, pero había muchas confusiones. Por ejemplo, en el caso de vara, que servía para medir la longitud de la tela, pero no un mueble. Por esa razón, en 1790 se propone una asamblea para adoptar un sistema unificado. Un proceso culminó en la proclamación el 22 de junio de 1799 del sistema métrico con la entrega de los archivos de la República de los patrones del metro y el kilogramo. El nuevo sistema fue implantado obligatoriamente en Francia en 1801. Una fuente de inspiración. La Revolución Francesa ha sido la primera gran revolución de la historia. Por eso, todos los revolucionarios hasta nuestra época han tratado de imitar en sus respectivos países este acontecimiento. Las consecuencias que se dieron en la nobleza fueron que los diputados que conformaban la nobleza exigían la seguridad de sus personas, junto a una declaración que les afirmara que no podrían ser perseguidos por ningún tribunal en materia civil mientras que durara su misión. Tenían también el propósito de conseguir una forma legítima que fuera constitucional para que ningún orden de ciudadanos pueda ser oprimido por otro y de esa manera insistir para obtener la reducción de los 3 órdenes a 2. El primero estaría el orden compuesto por el clero no noble y por el tercer estado de las ciudades y de los campos. Era una clase social. Se denomina aquel que está sujeto a las reglas de una orden religiosa y consagrado a los servicios de la Iglesia católica y al estudio y a la predicación de la doctrina católica. Después de la Revolución Francesa, el monarca absoluto desapareció. Se instauró la soberanía nacional y el poder se reparte en legislativo, ejecutivo y judicial. En la economía, los latifundios dejaron de estar con la nobleza y el clero. En la sociedad se encuentran los 3 estados: nobleza, clero y el estado llano. No hay que olvidar otro de los cambios fundamentales de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre.